Hola, me encuentro aquí aún en Francia. Quise hacer hoy día un vlog un poco casual porque la familia de Martín, sus padres, nos han invitado a almorzar. Entonces dije, voy a hacer un video donde les voy a comentar un poco y también mostrar cómo es el menú, porque hay cierta diferencia en cuanto a los restaurantes o en cuanto a los horarios de apertura de esto. Para esto les cuento una experiencia. Cuando con Martín estuvimos en París, hubo un día en el que paseamos bastante y él me dijo, vamos a almorzar porque de repente después no encontramos como un restaurante. Y yo le entendí más como que tal vez no hay el menú, ¿no? Como que la entrada, el plato principal, el postre. Y yo dije, bueno, pero no hay problema, después ya lo que encontremos comemos. Pero yo creí que iba a haber como sí platos a la carta. Resulta que nos demoramos bastante y luego de verdad los restaurantes están cerrados. Y era que aquí hay un horario que abren desde las 11 y cierran como a las 3 de la tarde y vuelven a abrir para la cena a eso de las 7 de la noche hasta, bueno, no sé si 11, pero entonces nosotros tuvimos que esperar hasta la cena, no habíamos almorzado nada, y ya preguntando aquí a la familia de Martín si realmente es así en todos los lugares o de repente por lo que es París, aunque yo digo si es más turístico París porque es la capital, debería como que ser un poco más flexible, pero bueno, me dice que es más cómo es la rutina de los franceses, que son así, ellos realmente almuerzan al mediodía y la cena es a esa hora, a las 7 de la noche, y eso. Entonces hoy día vamos a les voy a mostrar un poco lo que es el almuerzo en sí, cómo es el menú. Y pues este restaurante, para comentarles un poco, no es así como wow, súper elegante. Es un restaurante común, pero tampoco es como muy simple, o sea, es como intermedio. Entonces me pareció genial esta idea para mostrarles a ustedes las opciones que tienen. Y bueno, entonces vamos a buscar un ratito a Martín. Ay, he visto en la piscina un renacuajo. Y para que entiendan a lo que me refería con que no era un restaurante con estrellas Michelin, ni tampoco tan informal, quería comentarte un poco sobre los tipos de establecimientos donde sirven comida aquí en Francia, porque realmente puede ser una locura la cultura francesa. Por un lado, algunos restaurantes no solo sirven a horas fijas y cierran luego del almuerzo para volver a abrir. Esto también podría ocurrir con las tiendas o museos, por eso es mejor ajustarse al bendito horario francés. Se los digo por la experiencia que les conté cuando tuvimos que caminar muchísimas calles en París para buscar un restaurante abierto y al final tuvimos que esperar hasta la cena. Normalmente acá almuerzan a las 12, 12 y media. Yo un poco como me he acostumbrado también a ese horario. Y bueno, ahorita son las 12 y 5. 6. Ok, 6. Siempre me gusta ver el canal de un mini que me hace recorrer a Venecia. Pero bueno, por otro lado, también es todo un tema escoger el establecimiento para comer, y aquí viene el pequeño limitante: el idioma, ya que el traducir literalmente no siempre te servirá. Por eso a la velocidad de la luz te comentaré la diferencia de estos tipos de lugares. En general, el más convencional y en algunos casos con precios más elevados es el restaurante. Como dije, suelen abrir en determinados horarios, algunos requieren previa reservación, cuentan con un menú más elaborado y puede ser más formal. Pero como yo no puedo con mi genio, te compartiré un dato súper curioso, ya que el arte de la restauración está relacionado íntimamente con la historia de Francia. Por ejemplo, el término restaurante proviene del francés restaurant, que por cierto aquí en este video te comparto otros galicismos que también usamos en el español. Fue empleado por primera vez en París en 1765, y es que a pesar de que miles de años antes ya existían locales similares como las posadas y tabernas, fue hasta esta época cuando evolucionó el concepto con Dossier Boulanger, quien convirtió su local de la Rue de Pouilly en París en un restaurante. Esto al servir caldos restaurativos, es decir, para reponer los estómagos cansados. Luego ofreció varios platos en su carta en mesas individuales con horarios de almuerzo y cena, teniendo como eslogan en el muro de su entrada esta frase en latín: venid a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré. Si bien ofrecía un servicio modesto, esta idea se multiplicó por todas las tierras galas, sobre todo desde la Revolución Francesa, ya que los cocineros de la nobleza, al quedar desempleados, abrieron sus propios establecimientos, conservando su esencia de proponer platos trabajados y creativos. Y ya con los años apareció el reconocimiento de obtener las famosas estrellas Michelin, otorgadas a los mejores restaurantes del mundo. ¡Allá!
Ahora, cuando decía que no siempre ayudan los traductores me refería, por ejemplo, a la brasserie o brasserie, que aparte de que suena como bracería, no venden cosas a la brasa, y aunque en francés el nombre hace referencia a los lugares donde se producía la cerveza, es como un restaurante. Incluso pueda que en sus letreros indiquen restaurant, pero los franceses lo pueden concebir como brasserie a estos establecimientos no tan grandes, un poco más informales, pero con personal capacitado para atenderte, con una carta impresa, abiertos desde la mañana hasta la noche y no requieren reservaciones. Respecto a su menú, cuentan con 1 o 2 especiales cada día, además de otros platos que, aunque más sencillos, los disfrutan sí con una cerveza, vino, entre otras bebidas. Por otro lado, un establecimiento más relajado es el bistró, que ofrece un menú más pequeño, simple y rápido de servir, y al igual que los restaurantes abren en horas de almuerzo y cena, pero aunque lo usual es que sean informales, hay exclusivos y, como lo comenté, no necesariamente su letrero dirá bistró, y es que no hay ninguna regla estricta que los distinga. He visto algunos que los consideran bistró, pero en la fachada indican restaurante o café. Y este último es otro tipo de local donde sirven principalmente bebidas y algo para comer, pero muy ligero. Algo característico son sus mesitas redondas en las terrazas, y pues son concebidos más como lugares de encuentro o para escribir, leer o simplemente ver pasar el tiempo. Pero también hay fusiones como café-restaurante, café-bistró, bar-au-vin, entre otros. Y últimamente las creperías también están teniendo un estilo tipo restaurante, con menús como mostré en ese video, que en este caso era todo un establecimiento, pero también hay kioscos o casetas donde preparan al momento. Y bueno, en este restaurante, a diferencia de uno que les dejaré por acá que fuimos, que era como un poco más campestre, igual tenían como menú, pero también nos traían la pizarra, como algo parecido. Acá nos traían la pizarra para nosotros poder ver, y en ese restaurante sí habían cosas más francesas, también como de otros países, pero habían más cosas francesas. En cambio acá creo que es más como de autor, no sé cómo decirlo, como comidas creadas, como una mixtura, pero ya es algo creado, no es algo como un plato típico de un país. Cosas como son así, entonces tienen un estilo bastante bonito, van a ver acá. Y bueno, Martín me va a decir qué hay. En la entrada hay un bun con pollo estilo ensalada César. Bun es como brioche. Eso, ya me acuerdo. Eso es como pan con pollo, literal, pan con pollo deshilachado y mayonesa. Después es un tataki de atún. Tataki es una comida de Japón, creo. Con ratatouille. Y un poquito de maní. Y después es tomate comprensada con una espuma de vinagre de lavanda. Y salmón quemado. Ponen quemado, pero pienso que es un salmón, un estilo. Sí. Después los platos hay filete de dorado. Es un pez. Ajá, con pequillos. Pequillos son pimentón, pero muy chiquito. Con gouda noir, la salchicha negra. Para nosotros es como morcilla, como sangre. Y focaccia es el pan italiano. Después hay cazidevo. Ternera. Ajá, con cebolla roja, su jugo de fresa y un caviar de berenjena. Berenjena. Después hay el hombro de chancho cocinado durante 12 días con spätzle. Es una pasta del norte de Francia, de la región de Estrasburgo, con mostaza y sus vegetales. Y después el cassoulet, que es una especialidad de la región, que son chancho y pato. Y en postre hay cocción de albaricoque, es un postre de albaricoque con una masa muy delgada y con helado. Después hay un helado de pomelo con crema de limón y un poco de chocolate y un café té con cositas a comer, postrecitos. Gracias. Bueno, la entrada me encantó, me gustó mucho, no es por como halagar o decir cumplido. Acá comen como pescados no bien cocidos, a veces los veo comer truchas como laminadas sin cocinar. En este caso es atún, lo venden así como grandes filetes, estaba buenísimo con esos toques de maní. Wow, a mí me encanta eso, y tenía como también una salsa, no sé si era albahaca exactamente, pero estaba realmente buena. Y bueno, cuando uno termina
todo el plato, sea la entrada o el plato principal. Lo que también veo que siempre hacen es pues la salsa, terminarla con un pedazo de pan y queda así, de esta manera, el plato totalmente limpio. Los franceses comen bastante pan y la mayoría de los restaurantes, cuando te los ponen en la mesa, es de cortesía, no te cobran un adicional, como por ejemplo en Italia vi que por un servicio de cubierto o algo así se llama, te cobran, puede variar entre, no sé, 0,5 céntimos de euro hasta 5 euros, como nos pasó en varias ciudades. En el caso de aquí se incluye tanto el pan y el agua simple. Y bueno, tal vez haya excepciones en algunos restaurantes, pero lo usual que en Francia es que sí sea gratis. Ahora vamos a ver el plato principal, qué tal está. Y bueno, este es un plato que yo ya lo he comido antes y la repetí porque en otra ocasión pedí el pez dorado y estaba rico, pero no me pareció una cosa, como los franceses dicen, nada extraordinario. O sea, sí estaba bien, pero este me pareció contundente, así como me gusta. Me parece que la maceración, si no es el cocinado de este chancho, de este plato, es 12 horas. O sea, realmente es bien jugoso, muy suave. Debido a que soy peruana, a nosotros nos gusta comer mucho, como variado en un mismo plato. Aparte de la proteína, que hay algo de carbohidrato, algo de jugoso. Siempre por eso acompañamos las cosas con el arroz. Y por eso al probar cassoulet me gustó, sí. Me hizo recordar mucho a los frijoles que comimos en Perú, pero sentía que comer todo el tiempo simplemente los frijoles con la ensalada para mí no era suficiente. Necesitaba como que el arrocito o el guisito ahí, como lo comemos con el seco, buenazo. Y bueno, ya retornando a mi plato, muy rico. Los vegetales no estaban tan cocidos. Es algo que acá también están muy acostumbrados a no cocer mucho. Por ejemplo, las zanahorias se notaban un poquito cruditas. No está mal tampoco. El jugo también. Había como una vinagreta, como una salsa que no me encantó. Estaba un poquito ácida. Me parece que la otra vez estaba diferente. Pero igual, la carne sí tenía su propia salsa y estaba buenísima. Cassoulet voy a probar, es la primera vez que pruebo. Siempre he querido probarlo, pero como que pensé que era como más como una sopa. Y ahora lo veo más como en Perú hacemos frijoles con chancho, bastante jugoso y tiene como trocitos de la piel del chancho. Y me dicen que normalmente eso no se come, pero es lo que más me gusta cuando está bien cocido, está bien hecho, bien limpio. Me quemé. Le dije que es muy caliente, pero No entendí. Y bueno, un comentario sobre el postre. Me encantó esa galletita. croustillant. Yo pensé que eran 3 bolas de helado, pero como ahí dice, es como una especie de chantilly. Buenísimo. Pero también había una bola de helado, ¿verdad? Sí. Estaba muy rico y con los frutos, ¿no? Con el albaricoque. Me parecía rico. Lo que me parece bien curioso es que tanto en los platos como en los postres a veces cambian un poco la presentación. Yo lo recordaba diferente. Espresso. Sí. Puede ser y es libre y está chévere. Elegancia de Como complex con chocolate, Oui, là c'est avec des amandes, je pense. pero con almendras tal vez también. Después hay C'est gâteau au chocolat avec une crème au romarin. un postre de chocolate con una crema de romarino, Cake au cerise, un queque de cerezas, crumble aux abricots. crumble con albaricoques. Y pues algo también que agregar es precisamente de este restaurante, es de que necesitas reservar necesariamente para poder entrar. Y bueno, comentaba un poco que desde la pandemia pues recibieron un gran golpe porque al parecer solo trabajan 2 personas aquí. Y hay gente que viene como pensando que, bueno, no han reservado pero pueden entrar y le dicen que no, que solamente con reserva. Entonces es como que tú quieres atenderlos, pero solo creo que son los mismos chefs, los dueños, que son 2 personas para todo el restaurante y es bastante grande en realidad. También me comentaban que desde la pandemia hay muchos lugares en los que solo son con reservas así, a menos que sean en grandes ciudades o como excepcionalmente algunos que sí. Y bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gusta tipos de videos así como vlogs de rutinas normales o comunes aquí
canción.